¿Cómo estás, padre? Oye, la verdad es que quería platicar de algo que siento que lo mencionan todos los años en Cuaresma, pero no es como, no te dan la respuesta de cajón, la típica respuesta automática de que por esto y hasta ahí se queda. Pero me gustaría que pudiéramos profundizar en, o sea, primero, ¿por qué la Cuaresma son 40 días? ¿Y qué tiene que ver con el que Jesús se fue al desierto? Guau. Fíjate que primero voy a abordar tu introducción porque creo que es importante entender que un tema que también damos mucho en liturgia, que es el tema de la forma en la que la iglesia celebra, y dice que la liturgia, es decir, la forma en la que celebramos a Dios, es una espiral hacia arriba, o sea, damos vueltas, sí, por los mismos temas, pero hacia arriba. Y eso significa que no podemos resignarnos a decir, pues voy a vivir lo mismo esta cuaresma, ¿no? O sea, desde el tema de la alimentación, ya sé que me esperan las tortitas de papa con atún, ya sé que me espera tal celebración, ya sé que es lo mismo. No, no, fíjate que hay un llamado muy especial a vivir el tiempo de Cuaresma con la gracia de Dios y Dios hace nuevas todas las cosas. Así que eso significa que si tú te pones en manos de Dios para vivir la Cuaresma y te dispones, te aseguro que vas a vivir algo nuevo y distinto, aunque son los mismos temas, aunque son los mismos misterios, pero vas a vivir algo distinto. Entonces, en cuanto a esto, sí, hay novedades, porque otra de las cosas es no lo sabemos todo y vamos conociendo y vamos aprendiendo. Las dos cosas que me preguntas son muy interesantes, porque, por ejemplo, bíblicamente el número 40 tiene un significado muy padre, porque el 40 no es determinante, no significa que sean 40 días como tal, no es que Jesús no haya estado 40 como tal, sino lo que significa el número 40 en la cultura bíblica, y es el tiempo que es necesario. O sea, el tiempo necesario para irte al desierto, el tiempo necesario para prepararte, el tiempo necesario para limpiar el corazón, porque cada persona tiene un tiempo distinto de preparación para eso. Entonces yo te diría, a ver, Chuy, ¿cuánto tiempo ocuparía para limpiar su corazón? O sea, como para convertirlo, ¿no? O sea, Sí, y que creo que el número 40 lo vemos en otros lados en la Biblia y nos hace pensar totalmente. en el pueblo de Israel que estuvo en el 40 años en el desierto. desierto, Elías, Noé, etcétera, Exactamente. etcétera. Y tiene sentido que más que ser un número literal, sea un número como simbólico en el sentido de, pues el tiempo no es relativo, sino que necesitamos un espacio y necesitamos un espacio y un lugar para hacer cambios desde el corazón, ¿no? Claro, pero para llegar a este entendimiento de este número simbólico que representa diferentes tiempos, ¿no? En cada persona, pues la iglesia dice nosotros íbamos a hacer los 40, ¿verdad? Los 40 que dice de Jesús en el desierto y creemos que es un tiempo conveniente. Después de este 40, tú sabes, viene una cincuentena, que es la Sí. cincuentena pascual, ¿no? Entonces, pues todo tiene su significado, pero 40 ya de por sí es un tiempo que dices, a ver, voy a vivirlo. Ya pasó del miércoles de ceniza para acá, pues exactamente hoy, justo una semana, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿qué tanto le he avanzado a esto, no? Todavía me quedan algunos días, pero ¿qué tanto le he avanzado? Entonces, primera cosa, entender que son 40 días, un tiempo privilegiado, y decimos privilegiado porque si tú buscas la ayuda de Dios, algo vas a hacer nuevo. O sea, en el tema de un canto, en el tema de una lectura, puedes sacar algo que dices, esto no lo había entendido de esta manera y te va a servir muchísimo. Y luego en el tema de Jesús en el desierto es maravilloso porque hay muchas cositas acerca de ese relato de Jesús, que primero es Jesús empujado al desierto por el Espíritu. No es que se lo lleve el diablo al desierto, el que se lo lleva es el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu se lo lleva precisamente para la labor que va a iniciar Jesús. Y se necesita vivir eso, se necesita vivir en el desierto, se necesita pasar la soledad. Hay otro tema, por ejemplo, en el relato de Jesús en el desierto, que dice que al final los ángeles vienen a servirlos y todos se imaginan como la parte hollywoodesca de, y fue feliz al final del desierto, Ajá, ¿no? ajá. Pero va más allá de eso, se trata, por ejemplo, de entender que esos mismos ángeles que lo atienden en ese momento de soledad, de hambre, de vulnerabilidad, son los mismos ángeles que están en Getsemaní. O sea, está unida esta escena con esta otra, ¿no? Son momentos de gran dolor, pero también de mucha renuncia. Y esa quizás es uno de los mensajes principales del desierto. ¿A qué vas a renunciar? A ver, en este momento, en esta cuaresma, este año, 2023, tú y yo, ¿qué estamos decidiendo renunciar? O sea, la gente que nos está viendo, por ejemplo, a ver, ¿qué decidiste renunciar durante esta cuaresma? Porque si no va a ser exactamente lo mismo y ahí sí te va a aburrir. Sí. Y yo creo que también tiene que ver con que el desierto, si lo vemos así como un poco literal, es un lugar
que para nadie, absolutamente para nadie, es cómodo. Ujú. O sea, un desierto te incomoda, te tiene inconforme. Y yo creo que esta realidad de vivir un desierto de una manera como espiritual, el estar incómodos, nos lleva justo a lo que hizo Jesús, como a rendirnos. Es, pues no tengo nada que hacer más que aceptar lo que estoy viviendo en este momento. Y Jesús, o sea, yo no creo que sea casualidad que Jesús, creemos que todo lo que hizo Jesús en vida era un reflejo de nuestra misma vida humana y del caminar que llevamos nosotros, ¿no? Y de lo que nosotros podemos, o sea, que Jesús vivió en su carne propia, lo que nosotros podemos experimentar en sufrimiento, en dolor, en soledad. Sí. Sí, y fíjate que o sea, la búsqueda del desierto, porque una cosa es, a ver, de repente sucedió que en mi vida me siento totalmente solo, yo no lo provoqué, yo no lo, o sea, sucedió, hay una circunstancia en mi vida que me está haciendo sentir como si estuviera en el desierto. Hay veces que eso lo vamos a vivir, pero lo que estamos hablando de la cuaresma es yo, conducido por el Espíritu, me dejo ir al desierto. O sea, yo decido ir al desierto. Y decidir ir al desierto es sentir hambre, sentir necesidad y descubrir lo que es realmente necesario. Estamos en un momento de la vida en el que tenemos necesidades falsas. ¿Sí? Todos nos creamos necesidades, no solamente en este año, no solamente en nuestra generación. Siempre el hombre de repente se va creando necesidades que no son. Exacto. Entonces, la cuaresma está hecha para darte cuenta de que realmente es necesario. Pero si no vives la cuaresma, si no vives el desierto, si no vas con Jesús al desierto, movido por el desierto, vas a seguir creyendo que esa persona, que ese proyecto, que esa situación que estás viviendo y que te está haciendo daño son necesarios y no lo son. Exacto, y nos volvemos dependientes Claro. de cosas que el mundo o que se nos ofrecen a lo largo de la vida, pero que Jesús nos recuerda, hey, solo una cosa es necesaria, ¿verdad? Sí, sí. Sí, o sea, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. La primera es, a ver, no solo de pan vive el hombre, no es cierto, no necesito lo que me estás ofreciendo, no lo necesito. Segundo, a ver, en ese tema de ofrecerme todo esto, si me postro y te adoro, a ver, ¿a qué aspiro? ¿Cuáles son mis aspiraciones en este momento? ¿Por qué me estoy desgastando en la vida? ¿No? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Estoy perdiendo gente quizás importante a mi lado por la aspiración que yo tengo. ¿En serio esa aspiración es tan valiosa? Y por último, lo que creo. A ver, es que se supone, le dice el demonio, que si tú te avientas de aquí, los ángeles van a venir a cuidarte. ¿Qué crees? En este momento de tu vida, ¿dónde tienes depositada tu fe? ¿En qué crees? Si te crees en ti mismo, te vas a cansar. Si crees en otra persona, puede ser que esa persona te defraude, ¿no? Y si no te defrauda por voluntad, puede ser que hoy esté o que mañana no esté, ¿no? Entonces, esas son las tentaciones del desierto y son necesarias. O sea, no son, o sea, todos buscaríamos como saber identificar qué es lo que verdaderamente necesito en mi vida. O sea, llegamos a un punto en el que decimos, ¿por qué si tengo trabajo? ¿Por qué si tengo una familia? ¿Por qué si tengo un patrimonio? Aún sigo sintiendo que esto es monótono, que algo me falta. Y ahí es donde viene la importancia de irte al desierto para preguntarte estas tres cosas. Creo que es muy valioso esto que nos compartes, esta parte de la oportunidad que la iglesia nos ofrece como, hey, te invito a que tú decidas y te pongas de pie y vayas al desierto, porque como tú dices, porque en la vida te vas a topar con desiertos que vienen de manera inesperada, Sí. natural y a veces hasta como un poco caótico, o sea, como que te tocó y esa es la vida y si nos entrenamos de alguna manera para Así estar es. en el desierto, cuando el desierto venga fuera de nuestra voluntad, o sea, cuando sea como obligado de alguna manera, ya no va a ser una tierra extraña y vamos a poder como sobrepasarlo y sobrellevarlo con más paz, con más entrega y sabiendo que el desierto, y es lo que yo he visto con Jesús, el desierto jamás es el fin de la historia. Sí. El desierto solamente es como Una punto, preparación. una o preparación, sea, un punto muy catártico, muy importante, pero nos lleva hacia algo distinto, hacia algo y más. fíjate que hablar de Jesús, o sea, hablar de que Jesús nos invita, para quienes entendemos la fe, sabemos que Cristo, que es la cabeza, no está separada de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando decimos Jesús me invita al desierto, es Jesús y la iglesia. Y la iglesia, especialmente como vocera de Cristo, lo que dice y lo que se preocupa por hacer es no vivir un desierto que no vaya a ser fecundo. O sea, es decir, finalmente sí hay mucha labor que hacer hacia adentro, sin embargo, todo va a dar como resultado algo hacia afuera y hacia los demás. Y muchos de los ejercicios que la iglesia pide y sugiere durante la cuaresma están hechos para ir con el otro.
O sea, es ora, sí, pero ora por el otro. Es da limosna, sí, pero tu limosna tiene que ver con el otro. Significa que te están pidiendo que pongas atención al otro. Ayuna, sí, pero también se trata de un ayuno que beneficie al otro. La iglesia hace una labor que si no se nos pasaría y haríamos algo medio raro de decir, a ver, voy a buscar la paz y la tranquilidad yo sola, a mí nadie me habla, o sea, no me voy a preocupar de nadie. No, 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 se trata de algo en el que nadie, o sea, te despojas de ti mismo, pero no de los demás. Y eso la iglesia tiene la labor de hacerlo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y las prácticas cuaresmales no son una lista de cajitas a Sí, palomear, claro. sino son actitudes y prácticas que definitivamente llevadas con el entendimiento correcto de lo que platicábamos al principio, de no es obedecer por obedecer, sino entender qué hay detrás de, o sea, la práctica de la oración, del ayuno, de la limosna, que no solo me llevan a darme un clavado hacia mí mismo en un sentido sano de crecimiento, y ese crecimiento de mí mismo me lleva hacia los demás, de, Sí. oye, yo estoy hecho para, o sea, tengo que prepararme para servir a los demás, no solamente preocuparme en cumplir estas cosas y dejar a los demás de lado, o incluso empeorarlos porque yo no comí una comida y estar todo de mal humor y echármelos de encuentro, ¿no? Totalmente. Ahora fíjate que es importante, la cuaresma tiene una finalidad. La idea no es que salgas del desierto, es decir, que salgas de la cuaresma y que sigas estando triste todo el año, viviendo esa penitencia cuaresmal. No, de hecho no, no es así. O sea, quien vive la cuaresma sabe que como finalidad está la vida, la celebración de la vida que es el misterio pascual. Pero la celebración de la vida que Dios nos da y el deseo de vivir y de darme cuenta de lo importante que es vivir con esta vida que Dios nos da y desear que la persona que yo amo tenga esa vida y que se sienta feliz y que haya descubierto también la otra persona que es importante en su vida. Entonces, la cuaresma está hecha para eso. No es la intención como machacarnos en la culpa y hacernos sentir muy mal para nada más tener ese objetivo. No, el objetivo es vivir la penitencia cuaresmal para que al final yo pueda celebrar la Pascua, pueda celebrar el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de sentirme contento. Totalmente. Y yo creo que estas prácticas y el privarnos a veces de ciertas situaciones o vivir en esta penitencia nos lleva a, de alguna manera, en el momento de llegada a la Pascua, valorar todavía más. O sea, como una cuaresma bien vivida nos lleva a gozarnos más de lo que nos gozaríamos si solamente tuviéramos lo mismo de siempre. O sea, como que el tomar un paso atrás nos ayuda a ver con mejor perspectiva y nos ayuda a apreciar no solo a nuestros amigos y nuestra familia, sino a todas las personas y al mundo que nos rodea, como dejar que este tiempo cambie nuestra vista para que en el momento de vivir la celebración y el gozo podamos, como tú dices, celebrar la vida que Cristo nos da a través de esto y que ese es el objetivo, no como tú decías, machacarnos y Nada más demás. por machacar, pues exactamente. Exactamente. No sé si tengas algún último comentario, algún dato curioso que quieres decir sobre... Fíjate que creo que es muy importante el dato curioso, no, mi recomendación es dense la oportunidad de hacer de este tiempo un tiempo sobrenatural. A todo el mundo nos gustan las cosas sobrenaturales. Hay amigos que se reúnen para hablar de cosas sobrenaturales, nada más, ¿verdad?, en una cena. Y lo sobrenatural de la fe también es muy interesante. Buscar la sobrenatural de este tiempo es algo muy importante. Si tú nunca lo has hecho, si nunca te has propuesto vivir una cuaresma fuera de las cosas cotidianas que todo el mundo hace y que hace sin sentido, tú trata de hacerlo esta vez diferente. Y aprovecha algún recurso que veas por ahí. De repente ahorita salen en todas las parroquias, en comunidades religiosas, propuestas de cómo vivir la cuaresma, una charla, una hora santa, un via crucis, la Semana Santa que ya vamos a vivir al final de la cuaresma. O sea, propóntelo, haz algo distinto. Acuérdense, la máxima que decimos todos es, si haces lo mismo vas a tener los mismos resultados. Bueno, pues lo mismo resulta con la cuaresma. Si haces lo mismo que hiciste el año pasado, pues vas a tener el mismo resultado. Si el año pasado no sucedió nada, este año tampoco va a suceder nada. Este año haz algo distinto. Muchas gracias, padre. Y yo sí tengo un dato curioso. ¿Sabían que la palabra sacrificio, siempre decimos los sacrificios de cuaresma, muchas veces pensamos que es como algo bien triste y doloroso, pero el origen y la raíz etimológica de la palabra sacrificio es sacrum facere, que es hacer sagrado. Exactamente. Dato curioso. Hagan sagrado su cuaresma. Exacto. Muy bien. Listo.